Muy buenos días mis hermanos, bendiciones a todos en este amanecer de martes 27 de octubre del 2020. 27 de octubre. Yo cada vez que miro las fechas, digo, bueno Dios, cuánto hemos recorrido, cuán rápido a pesar de todas estas circunstancias han pasado los días y ya estamos a puertas de empezar noviembre. O sea, prácticamente nos quedan 2 meses de este año. Y pareciera que eh, todo se cortara el 31 de diciembre y empezáramos como la esperanza o una nueva vida, ¿no? Pero para Dios el tiempo para Dios es algo que Él solo controla y maneja. No es como nosotros lo pensamos. 1000 días son como un día como 1000. Dios es soberano. Y estamos aquí porque queremos buscarle, queremos encontrarle, queremos hallarle. Estamos acá porque queremos escudriñar su palabra, confrontarnos con sus verdades. Vamos a orar, mis queridos hermanos, y vamos a colocar nuestras vidas en este momento ante el Dios Todopoderoso, ante el Dios grande y misericordioso que nos colma de favores, que tiene paciencia para con nosotros, que muestra su amor en toda circunstancia y en todo momento. Señor, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por tu bondad y tu misericordia y tu gran amor para con nosotros, Señor. Un amor inmerecido, pero que es un amor que por naturaleza sale de ti y que pedimos, Señor, que en tu misericordia y en ese amor tú nos permitas conocerte, hallarte, encontrarte y sujetarnos a ti, Señor, en todo, Señor. Vivir para ti, encontrar tu voluntad y servirte. Ayúdanos en este momento que estamos conectados para recibir más y más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, el tema de la voluntad. Qué tema tan complicado, mis queridos hermanos. Es un tema bastante largo, un tema, bueno, prácticamente, digámoslo así, mis hermanos, la Biblia se empieza con la voluntad del hombre y termina con la voluntad del hombre. Porque, perdón, efectivamente, en esa voluntad del hombre, en el paraíso, perdimos esa comunión con Dios, pero también con la voluntad del hombre, aceptando ese maravilloso regalo de Dios que fue el Evangelio, el mensaje de salvación. Si lo creemos, podemos estar por esa voluntad de alguna forma, por la gracia de Dios, tomamos esa decisión, estar con Dios eternamente. Y fue antes de que nosotros hiciéramos cualquier cosa que Dios decidió en su voluntad hacerlo. La voluntad se define como la capacidad para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Así se define, lo define el diccionario general de la lengua española. La facultad humana es una facultad que tenemos todos nosotros de decidir lo que nosotros deseamos y lo que no. Por eso decimos que una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que deseamos, ¿verdad? Porque a veces deseamos cosas que no son, pero queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces dentro de nuestra voluntad se encuentra ese dilema, por decirlo así. El dilema entre tomar esa decisión. La voluntad implica tomar esa decisión. Y ahí es donde creo que fallamos todos. Creo donde no sabemos controlar nuestra voluntad. No sabemos discernir nuestra voluntad. Y entonces muchos nos diremos, bueno, ¿y cómo hago? Yo le he dicho muchas veces al Señor esto, Él lo sabe. Señor, ¿cómo hago para que mi voluntad no sea la mía, sino la tuya? ¿Cómo hago? Muchas veces yo me he dado cuenta que pierdo el foco, pierdo la concentración, pierdo la atención y entonces uno se desvía. Entonces permanentemente necesita uno como ese control, como esa guía, como esas riendas de ese caballo que yo les he puesto muchas veces aquí, esas riendas de ese caballo que le coloca,
coloca freno, que le suelta un poquito, que coloca freno, que va dirigiendo. No podemos ser como los animales que simplemente van haciendo, cumpliendo sus deseos en los momentos que ellos deseen. Por eso el hombre necesita reglas. Hay personas que dicen que no necesitamos reglas. Hombre, si no necesitáramos reglas, pues quitemos la Biblia de todo esto y sale, ¿no? Necesitamos reglas, necesitamos disciplina, necesitamos normas de parte de Dios. Por otra parte, la voluntad también se puede decir que es la capacidad de esforzarse en lo que nosotros o para lo que nosotros queremos hacer algo, ¿no? O sea, póngale voluntad, hombre, por ejemplo, cuando dice uno eso, ¿no? Póngale voluntad, hermano, póngale ganas, ¿sí? Para que ese deseo, esa intención de lo que uno quiere, pues se cumpla. Eso es así. Entonces, ayer precisamente veía un video de John MacArthur, un gran predicador de Estados Unidos, que un niño le preguntaba por qué Dios no detuvo a Eva en el momento en que iba a desobedecer. Una pregunta de un niño. Imagínese este tipo de pregunta usted, hermano. Dios le dice, ¿por qué Dios no la detuvo? Nos hubiéramos evitado muchos problemas. Bueno, la respuesta que él da bueno, tiene que ver con lo que yo digo, pero yo tengo mi propia respuesta. Y mi propia respuesta es que precisamente Dios nos hizo con esta facultad, con la facultad de la voluntad, de esa capacidad de tomar decisiones. Dios no nos programó. Dios ha permitido siempre que nosotros escojamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para sanar esta voluntad, para vivir esta voluntad? Pues recuerde lo que el Señor nos dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo capítulo 7, verso 21. Y eso nos pone a nosotros en una condición muy importante y que tiene que ser muy objetiva, no puede ser subjetiva, no puede ser de acuerdo a lo que yo sienta y presienta y me imagine. No, tiene que ser controlada, tiene que ser dirigida. En Juan capítulo 7, verso 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios. A ver, entonces me pregunto, Luis Fernando, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? Sí, entonces ¿qué dice ahí? El que quiera hacer la voluntad de Dios. O sea, esto es para mí. No sé si sea también para ti, me imagino que sí. Entonces, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, ya implica el aprender. Conocer es aprender. Conocerá. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y le estaba diciendo a los judíos allí, entonces, que tenían que conocer, que tenían que discernir, que tenían que mirar, que tenían que recordar, que tenían que analizar, que tenían que evaluar si lo que el Señor Jesucristo decía, lo decía de parte de Dios o si se lo estaba inventando él. En otras palabras, miren, hermanos, yo quiero que este verso, Juan 7:17, lo apliquemos a esta vida. De alguna manera yo podría decir lo mismo, permítanme y lo parafraseo. Si alguien de ustedes quiere hacer la voluntad, tiene que saber si lo que yo digo y enseño es de Dios o no es de Dios. Si yo hablo por mi propia cuenta, si yo me lo he inventado o son las palabras de Dios. Y esto quisiera, como pastor, quisiera decirle a cada uno de ustedes que así vean por televisión prédicas del uno, del otro, me vean a mí, vean a cualquier otro, por favor, conozcan si la doctrina es de Dios o si los hombres hablan por su propia cuenta. Ahora, no quiere decir que nosotros cristianos evangélicos o cualquier otra denominación, cualquiera que sea, por la tradición de la misma denominación o de la misma, si queremos llamarla religión o doctrina, entonces digamos, sí, es todo lo que se ha publicado durante todos los años. No, lo que el Señor le estaba diciendo era: ustedes conocen el Antiguo Testamento. Bueno, en esa época no había Antiguo Testamento. Ustedes conocen las Escrituras. Él no estaba hablando del Nuevo Testamento porque no existía. Conocen las Escrituras. Las Escrituras hablan y dan cuenta de mí mismo. Entonces miren a ver si la doctrina es mía o no. Eso le decía el Señor Jesucristo.
Lo que nosotros tenemos que aprender de esto es que conozcamos las escrituras para ver si las doctrinas son correctas. Y si lo que dice la escritura es contrario a la doctrina de los hombres, pues entonces fácilmente discernamos. Porque de lo contrario no podríamos hacer la voluntad. Recuerden, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina de Dios. O sea, debe conocer primero la palabra de Dios. ¿Cómo nos vamos a poner a hacer algo sin nosotros saber? Vamos a suponer que usted tiene una motosierra, ¿cierto? Conoce que es una motosierra. La motosierra viene con unas instrucciones. La motosierra puede empezar a trabajar, pero por ejemplo la cadena estar suelta, no enganchada, y si se sale puede cortarle la cara a una persona o bueno, matarlo. Así de sencillo, una motosierra puede hacer eso. ¿Qué pasa si usted se pone a operar una motosierra sin primero saber cómo? Entonces lo mismo nos está diciendo el Señor. Nosotros tenemos que, para hacer la voluntad de Dios, primero preguntarle qué es lo que Él quiere o no. Si yo quiero hacer la voluntad de mi esposa, a ver qué quiere hoy de almuerzo, por ejemplo, entonces yo tendría que preguntarle a ella. Yo no tengo por qué imaginarme que será que ella quiere hoy morcilla o quiere hoy paté de hígado o quiere hoy pizza o quiere... No, me toca preguntarle. Igual, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. El Proverbios capítulo 19, verso 2, dice que el alma sin conocimiento no es buena. El alma sin ciencia no es buena, a eso se refiere. El alma sin conocimiento no es buena. Y el que se apresura con los pies peca. ¿Cuántas cosas? Miren, uno se sorprende. Personas, yo recuerdo tanto, hace muchos años un pastor me compartió cómo una hermana de una iglesia había guardado los ombligos. Es que esto, a mí me parece esto salido de los cabellos. Había guardado los ombligos de los bebés que ella había tenido y le pedía los ombligos. Le decía, por los ombligos de mi bebé, y pedía, hacía oraciones a los ombligos para que le cumplieran cosas. Y asistía a una iglesia cristiana. Entonces, mis hermanos, fíjense que si nosotros no buscamos el conocimiento de Dios, ¿cómo vamos a estar seguros de hacer la voluntad de Dios? Y ahí es donde entonces chocamos nosotros, donde nos enfrentamos nosotros, donde nosotros mismos nos escudriñamos y nos decimos, pues la verdad yo estoy haciendo mal en esto. Yo no debería tener esto en mi casa. Yo no debería hacer este tipo de oraciones. Yo no debería emborracharme. Yo no debería hacer esto y aquello, ¿cierto? Porque conociendo la voluntad de Dios, tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Mire lo que dice Juan capítulo 3, verso 18 al verso 21. No hay condenación para todo aquel que en él cree, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Ahora, no está diciendo, por favor, hermanos, no está diciendo que crean que Él existe. No están diciendo, el Señor Jesucristo no está diciendo que crean que Él es el Hijo de Dios. Él vino a traer un mensaje. Y obviamente hay que creer que Él es el Hijo de Dios. Y obviamente hay que creer que Él existe. Pero Él nos ha dicho, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Yo lo que digo no lo digo por mi propia cuenta, lo digo porque digo todo lo que mi Padre dijo que tenía que decir. Entonces es creerle al mensaje del Señor Jesucristo. Lean el Sermón del Monte, capítulo 7 de Mateo. No más esa partecita, eso es definitivo para todos nosotros. Y ahí nos enfrentamos a una realidad que yo digo, uy, Señor, ¿cuánto me falta? Por favor, ayúdame. ¿Sí? Y dice el verso 19, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. No hay manera
de nosotros hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, sino es enfrentarnos a la luz y que la luz nos desnude, que tenemos envidia, que somos celosos, que somos amargados, que somos desconfiados, que somos resentidos, que somos idólatras, que no tenemos un conocimiento real de Dios, que necesitamos a Dios. Mis hermanos, no hay manera. Yo quisiera decirles, mire, vaya a la droguería y cómprese la pastilla, no sé, Cristofina o alguna cosa así, para que usted haga la voluntad de Dios. No, hermanos, necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no os queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Así es de sencillo. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús por esta mañana, por enseñarnos y hablarnos más y más, Señor, de tu palabra y de tu voluntad. ¿Cómo empezamos una vida realmente dedicada a ti, Señor? No por nuestras tradiciones, no por nuestra propia voluntad, sino por tu deseo y por tu voluntad, Señor, por tu mensaje, por tu palabra. Conocerte a ti implica acudir a ti, implica estar contigo. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que están conectados, que amanecen, Señor, buscando a Dios, que amanecen, Señor, cada día con la intención ahora, Señor, de leer una porción de la palabra todos los días, de tomar su celular, así como pasamos horas en el Facebook, en Instagram, leyendo porciones de la Escritura, Señor. ¿Qué le damos a nuestra mente? Una facultad, Padre, es la facultad de alimentarnos, la facultad de nutrir el alma, la facultad que con base en eso podemos imaginar y ahora podemos, Señor, creer, conocer tu voluntad y pedirte que nos ayudes entonces. Señor, que no le temamos, Señor, a la autocrítica, que no le temamos, Señor, a la voz del Espíritu Santo que nos dice lo que verdaderamente somos y que podamos, Señor, ir a ti, a tus pies, para que tú nos ayudes en cada momento, en cada circunstancia, de conocer, Señor, verdaderamente lo que somos y lo que necesitamos. Creemos en tu poder, Señor, creemos en tu majestad y creemos que tú nos puedes ayudar. Perdónanos por nuestros pecados y danos, Señor, esa paz que tanto necesitamos. Bendice a todos y a cada uno, Señor, de los que están aquí conectados, a sus familias, a sus hogares, y danos esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Shalom para todos. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo muy, muy, muy grande para cada uno de ustedes. Que la paz de Dios les acompañe y les guarde, que Dios les provea, los guarde y los multiplique. En el nombre de Jesús, amén y amén.